todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Rafael García Iborra, que es el autor de Principios de Economía Financiera, un enfoque austriaco. Este libro nace de su tesis doctoral y es uno de los libros que escogí para el club de lectura. Me gustó bastante, entonces, bueno, pues le pedí a Rafael primero que viniera un día al club de lectura, que tuvo la amabilidad de hacer, y también pues entrevistarle y hablar un poco de su libro. Una parte muy importante del libro de Rafael es el ciclo, la visión austríaca del ciclo económico. Entonces es una de las cosas que más me interesa hablar con él. Entonces, si Rafael nos pudieras hacer una breve explicación siquiera de la teoría austríaca del ciclo para empezar la charla. Bien, pues bueno, primero muchas gracias por la invitación para la entrevista y también para el club de lectura. La verdad es que es una cosa que me gustó mucho y fue un placer asistir. Ujú. Y bueno, pues sobre el ciclo, para mí la teoría del ciclo austriaca es un modelo económico cuyo objetivo es explicar una serie de procesos de, digamos, incremento de la actividad económica y luego caída significativa de la actividad económica. Para mí es el modelo que mejor refleja la realidad, pero bueno, de nuevo, es importante tener en cuenta que su objetivo es reflejar un proceso teórico que de alguna manera se puede ver reflejado en la realidad, pero no puedes describirlo exactamente. Con lo cual es eso, es un modelo simplificado. Y la idea por la que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha gustado es que es un modelo que parte, es un modelo muy financiero, que es algo que pues, está muy cercano a lo que es, digamos, mi trabajo en el día a día. Y entonces, es básicamente, digamos, la respuesta a la pregunta ¿qué ocurre si el tipo de interés, de manera simplificada, los tipos de interés de una manera un poco más realista, que son un precio muy importante en la economía, porque básicamente coordinan decisiones a lo largo del tiempo, se ven distorsionados? Eso, que mucha parte de los modelos o las teorías asumen que es algo que no solo que se puede hacer, sino que se debe hacer. Entonces, digamos que el consenso sería que es una herramienta de política económica, pues la teoría austríaca del ciclo lo que hace es investigar qué ocurre y lo hace bajo unos supuestos que a mí me parecen mucho más realistas y por lo tanto mucho más aplicables a la realidad que otro tipo de teorías. En ese sentido, lo que describe son, primero, el impacto de una bajada, porque al final siempre hay una tendencia a que el Banco Central o el Estado, de alguna manera, a través de algún actor, reduzca los tipos de interés, porque es un, un, em, una actuación que de primeras tiene, digamos, resultados positivos, pero luego, poco a poco y a lo largo del tiempo, eso es lo relevante, no de manera inmediata, porque lo hace en un escenario donde los agentes no obtienen capacidad de predecir exactamente lo que va a pasar, ni entender completamente todas las consecuencias de las acciones, ni de ellos, ni del Estado, pues cómo esa caída de los tipos de interés se va filtrando, va afectando a la economía real, digamos, por decirlo de alguna manera, primero con efectos positivos y luego con efectos negativos. De forma que describe, pues eso, tanto la fase de auge como la fase luego de crisis, por decirlo de alguna manera. Luego es una teoría que se puede ir enriqueciendo, y de hecho, desde que la propuso Mises, pues se han ido añadiendo muchas cosas. De hecho, para mí el último avance y muy significativo y muy relevante es el de, digamos, la teoría de liquidez, el unir la teoría del ciclo clásica con la teoría de la liquidez. Y me parece que es una teoría que se puede enriquecer, se puede mejorar y que ayuda a entender muchas de las crisis, que no todas, porque hay crisis que no son causadas por este tipo de procesos, pero las que sí lo son, y el caso último más relevante es la crisis financiera de 2008-2009, pero bueno, cómo se gestó incluso desde principios de los 2000, te permite entenderlo como ningún otro modelo te permite entender en mi opinión. Ujú. Mi seguramente pregunta iba por ahí, que dentro de la teoría austriaca, ¿no? Podemos ver otras divisiones, otras teorías, que está la más ortodoxa, ¿no? La que todavía sigue a Mises al pie de la letra. Y también, bueno, pues tenemos esta nueva visión, estos nuevos añadidos dentro de la teoría de la liquidez. Entonces te quería preguntar tu opinión por la teoría de la liquidez y si nos la podías explicar brevemente. Como ya he dicho, me parece la aportación más relevante, digamos, pues, que ha habido en las últimas décadas, incluso en este siglo, podemos decirlo, en cuanto a la escuela austriaca, en un sentido amplio, todo tipo de autores que son cercanos.
Y bueno, lo que parte es de entender el funcionamiento de manera financiera de los agentes. Al final, es un enfoque financiero y lo que intenta entender es cómo impacta en un agente, sea una familia, un individuo, una empresa, el hecho de que tú tienes tanto activos financieros, que son bienes al final que te sirven para satisfacer necesidades futuras, como pasivos financieros, que son obligaciones financieras que tú asumes. Eso hace que sea más complejo, sí, más complejo, un análisis más enriquecedor, pero miras el punto de vista de comportamiento de un agente de una manera mucho más compleja, mucho más completa, y añade factores nuevos como son pues, las obligaciones y cómo, digamos, se van formando, qué rol juegan, por qué existen, qué finalidad se cumple, por qué los agentes se comprometen o invierten en activos financieros y cómo eso es una parte del proceso de mercado que normalmente no se tiene en cuenta, que es mucho más compleja que el proceso de mercado normal, digamos, no solo ya de consumo, que es el más simple, sino también incluso el de producción y consumo, digamos, todo eso que viene de Menger, de dónde viene el valor de los bienes de producción, que viene a su vez del valor de los bienes de consumo, pues se le añade una capa extra que es cómo se financia eso. Es decir, cómo se va ahorrando, cómo ese ahorro se invierte en esos bienes de producción y cómo eso, el beneficio o las pérdidas generadas se reparten entre los agentes a través de sus balances. Ujú. Entonces es una capa extra, en mi opinión, que añade a lo que es la teoría austríaca clásica. Y algo que también matiza, ¿no? Otro punto importante dentro de la teoría de la liquidez es el papel del descalce de plazos en el ciclo. ¿Qué es exactamente esto del descalce de plazos y qué papel crees tú que juega en el ciclo? Bien, el descalce de plazos no es más que cuando el plazo y el riesgo, pero vamos, se ve más fácil en el plazo. El plazo de los activos financieros, que es cuando vamos a ir recibiendo los flujos a los que nos dan derecho esos activos financieros, no cuadran con los pasivos, es decir, con las obligaciones que hemos adquirido. Por decirlo fácil, si una empresa o un individuo tiene un activo financiero con el que va a recibir pues, 1.000 unidades monetarias dentro de un año, pero él ha pedido prestado para tener eso, 1.000 unidades monetarias a 6 meses, dentro de 6 meses va a tener un problema, porque no tiene con qué pagar su obligación financiera. En ese sentido, eso es un descalce. Ahí tienes dos opciones, que es vender el activo financiero a alguien, a ver, y eso ya depende de las valoraciones del resto de agentes y expectativas también, o pedir que te renueven tu financiación, tu pasivo financiero. Eso es un descalce de plazos y engarza perfectamente con la teoría del ciclo porque al final una variable clave ahí son los tipos de interés. Los tipos de interés son los que coordinan en parte, no completamente, pero en su mayor parte sí, los descalces, porque no significa que no tenga que existir descalce. Los descalces son una posición financiera más arriesgada que no tener descalce, pero como todo, puede tener valor en determinado momento. El factor que ajusta eso o que coordina eso en el proceso de mercado son, entre otros, los tipos de interés o todo el resto de precios de activos financieros, pero muy determinados por el tipo de interés, con lo cual, volviendo a la teoría del ciclo, cuando hay una distorsión de esos tipos de interés, lo que tienes es una distorsión de los descalces. En ese sentido, si lo que tienes es unos tipos de interés artificialmente bajos, que es el punto de partida nuevamente de la teoría de Austriaca del ciclo, lo que tienes es un menor coste de descalzar plazos, por lo tanto, un exceso de descalce de plazos en el sistema. Y por tanto, es una teoría, con la teoría de la liquidez, añadiendo la teoría del ciclo, que te explica muchos más fenómenos, digamos, que la teoría austríaca estándar. Y te da un punto de vista más financiero y, en mi opinión, también más realista. Ujú, ujú. La teoría de la liquidez obviamente le da mucha importancia a la liquidez y tú aquí añades un concepto, haces una distinción entre liquidez y negociabilidad. ¿Qué distinción tienen las dos? ¿Qué es exactamente eso de negociabilidad y por qué es importante? Y la idea aquí es hacer énfasis en una distinción en dos formas que tenemos de que los activos financieros se conviertan en dinero. Al final, el objetivo cuando alguien ahorra e invierte en activos financieros, pues, que pueden ser pues, muchos tipos de bienes, esos bienes lo que te permiten es obtener, digamos, poder adquisitivo futuro a través de sus flujos financieros. Si compramos, por ejemplo, un bono o una letra, que es un activo muy, muy de moda ahora, lo que sabemos es nosotros pagamos
por el derecho a recibir dentro de un plazo una cantidad de dinero. Entonces, eso es una forma de monetizar el activo financiero, recibiendo los flujos de los que tenemos derecho. Luego hay una casi cantidad infinita de tipos de activos financieros, con los flujos más predeterminados, menos predeterminados, distintos plazos, distintos riesgos, etcétera. Pero esa es la idea de la liquidez. La liquidez, en ese sentido, lo que te dice es cuán seguros y en cuánto plazo vamos a recibir esos flujos futuros. La negociabilidad es un concepto que está muy relacionado, pero es diferente. Es la capacidad de ir y vender ese activo financiero que tenemos a alguien, a otro agente. Como digo, son muy relacionados, porque obviamente un activo líquido pues, es más fácil de vender, pero no siempre tiene una relación, digamos, constante. Podemos tener, y se ha visto muchas veces, es parte, yo creo que del análisis de la teoría ya de la liquidez de manera más desarrollada, que puede haber bienes muy negociables por una serie de circunstancias históricas que no sean líquidos. Y ahí es un riesgo muy grande si, como se hace en la actualidad, teóricamente se asume que negociabilidad y liquidez es lo mismo, que ya digo, digamos, es el consenso tanto en microeconomía financiera, por decirlo, como macroeconomía financiera. Entonces, me parece que es muy importante desligar los dos por una razón práctica, pero también por una razón teórica, para poder entender bien el concepto de liquidez y a partir de ahí, pues entender mejor el concepto de negociabilidad. Y para que quede más claro, ¿puedes poner un ejemplo de algún activo que sí que sea negociable pero no sea líquido? Pues uno de los más fáciles sería, pues, por ejemplo, acciones. Supongamos acciones de una compañía. Obviamente, cuanto mejor sea la compañía, más líquida será, pero para la misma compañía es más ilíquido la acción que una deuda, suponiendo que es una compañía de buena calidad, a corto plazo. Otra cosa es que puede que sea más fácil en un momento determinado, si hay muchos compradores y vendedores, que tú puedas comprar o vender la acción. Pero eso no te garantiza que vaya a serlo siempre. Ujú, ujú. Una Y de... ya un caso que es paradigmático. Sí, perdona, un caso que es paradigmático es todo lo que eran titulizaciones de pues, hipotecas y demás en la crisis financiera, que fue una de las cosas que a mí me hizo, pues, digamos, intentar entender mejor el fenómeno, porque ahí se veían activos que eran muy negociables, que no eran líquidos, pues estaban respaldados a hipotecas a muy largo plazo, en algún caso de mala calidad, y eso es algo que se vio luego, que desapareció la negociabilidad y mucha gente, lo que se decía, el consenso era que la liquidez había desaparecido. Entonces, eso fue una de las cosas que me motivó, digamos, a entender un poquito mejor la diferencia entre ambos conceptos. Ujú. El- Durante todo lo que nos estás contando le estás dando mucha importancia, ¿no? La que tiene a los tipos de interés. Una manera de representarlos, tenemos la curva de rendimientos para representar los tipos de interés de bonos a corto y a largo plazo. Y la misma teoría de la liquidez también le da mucho énfasis a lo que esto nos indica, la curva de rendimientos, sobre todo una curva de rendimientos invertida, que me gustaría tu opinión, si te parece un buen indicador de crisis, como se dice, y tu opinión sobre otros posibles buenos indicadores de crisis, de que estamos en la fase de crisis o estamos llegando a ella. Un punto antes de llegar ahí que me parece muy importante es que yo creo, y que no creo que sea un tema mayoritario, que se haga mucho énfasis, es que otro de los puntos buenos de la teoría de la liquidez es que te fuerza de alguna manera a reconocer que los tipos de interés son casi infinitos. O sea, una cosa que digo en el libro es que hay tantos tipos de interés como deudas. Ujú, De forma que eso te hace comprender mejor lo que son los tipos de interés y lo desligas un poco de la idea de que el tipo de interés es igual a la preferencia temporal que viene de la teoría austriaca clásica. Eso te permite entender mejor las curvas de rendimiento, porque podemos tener una curva de rendimiento casi por cada emisor. Es decir, el Reino de España tiene su curva de rendimiento, deuda alemana el suyo, la deuda americana, estadounidense, o del gobierno estadounidense el suyo. Puedes hacer lo mismo con deudas de empresas. Entonces, una vez dicho eso, y por otro punto para por qué la teoría de liquidez me parece relevante, es normalmente se asocia una inversión de la curva de rendimientos, de deuda pública, de buena calidad, es decir, que los plazos cortos tengan tipos de interés anualizados, que no en total me refiero, que los tipos de interés no retornos acumulados, sino los tipos de interés anualizados de los plazos más cortos sean mayores que los de los plazos más elevados, que es una situación por donde estamos ahora mismo. O sea, se ha corregido un poco en las últimas semanas, pero en general estamos ahí. Muchas veces se interpreta eso en el sentido de que estamos en una fase del ciclo
en la que hay mucha demanda de refinanciación de procesos productivos que se iniciaron porque los tipos de interés estaban bajos. Eso pues, tiene sentido viendo dónde están los tipos de interés de la última década incluso, donde se han iniciado muchos procesos productivos que estaban impulsados básicamente por tipos de interés bajos, que en mayores tipos de interés no son rentables, pero que están cerca de ser finalizados y por lo tanto los empresarios que lo están llevando a cabo demandan más crédito a corto plazo para compensar, o sea, o poder terminarlos, incluso aunque ahora no fuesen rentables, empezarlo desde el principio. Yo en ese sentido, y es un indicador también que se usa mucho en finanzas, digamos, dentro de análisis financiero, los analistas financieros lo usan mucho. Yo ahí me parece que es un análisis más empírico y me parece que es más difícil sacarlo de una teoría, como, digamos, estrictamente desde un punto de vista teórico, como la teoría del ciclo. Entiendo que puede haber una fase de mayor demanda de crédito a corto plazo, pero me parece que ligar la teoría del ciclo a un indicador empírico es algo quizá demasiado forzado, que es difícil a partir de los supuestos, digamos, que son fácilmente aceptables. Y entonces, desde un punto de vista empírico, entiendo que tiene importancia y que refleja cosas, pero me parece que yo no soy capaz, digamos, de encontrar una justificación desde la teoría que te explique que una inversión de la curva de tipos de interés sí implique una recesión, o que va a venir una recesión, un indicador adelantado, y que el que no la haya significa que no vaya a existir. Digamos que va a ser más un análisis empírico que puede tener enganche con la teoría austriaca más teoría del ciclo, más teoría de liquidez, pero no veo que necesariamente tengan que ir unidos. Entiendo, entiendo. Y comentabas algo de la situación actual, ¿no? De que estábamos viendo una inversión en la curva de tipos que dices que esta semana se estaba eh, recuperando, ¿no? Volviendo a la estructura normal. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, actualmente lo que tenemos es unas políticas monetarias que hemos visto la mayor subida de tipos de interés en décadas, tanto en Estados Unidos como en la zona euro, y subidas de tipo de interés de los tipos de interés de intervención de los bancos centrales, que son a corto plazo. Eso se ha ido transmitiendo y es uno de los puntos que a mí me parece muy importante, que también se refleja muy bien en la teoría austríaca del ciclo, que se asume muchas veces, pero que no todos los modelos lo asumen. Se va filtrando poco a poco a diferentes tipos de activos. Esa subida se ha filtrado y ya ha impactado en la deuda gubernamental, también de alguna manera en la deuda empresarial, pero a lo mejor hay no necesariamente a la deuda, digamos, de empresas y familias. Depende las familias que tengan una hipoteca que se les ha actualizado el tipo de interés, sí, pero por ejemplo en Estados Unidos, donde la mayor parte de las hipotecas son a tipo fijo, y hubo mucha gente que pidió hipotecas en los mínimos de tipos de interés de hace 2 años, 3 años, no se va filtrando la subida de tipos de la misma manera. Ujú. Entonces, eso es otro factor donde el análisis de la liquidez te da mucha información, porque dice, no es una subida, esa subida de los tipos de interés de los bancos centrales no se refleja inmediatamente en todos los activos financieros que están ligados a un tipo de interés. No digamos ya a otros que no lo están directamente, pero que sí que están de alguna manera ligados, como puede ser pues, activos inmobiliarios, que de alguna manera están relacionados porque la rentabilidad que proporciona un activo inmobiliario está relacionada con los tipos de interés. Al final tú puedes comparar entre uno y otro y elegir un activo u otro. O también renta variable, que de nuevo es un activo que no se ve influenciado directamente e inmediatamente por la política monetaria, pero que sí puede hacerlo, digamos, en plazos más largos y de manera no determinista, por decirlo de alguna manera. El segundo libro que hemos leído en el club de lectura, el de Central Banking 101, no sé si lo conoces o lo has leído, pero leyéndolo hay una cosa interesante que me gustaría comentar contigo, ¿no? Que decía y ponía ejemplos y mostraba evidencia empírica apoyando su caso, diciendo que un tipo de interés bajo no siempre es igual a estímulo económico. ¿Estás de acuerdo con eso y por qué crees que puede ser así? Sí, porque al final los tipos de interés son un precio como cualquier otro que responden a oferta y demanda y tú puedes tener en una economía tipos bajos en una recesión. De hecho, la parte de las 4 fases, digamos, en las que se puede dividir el ciclo, la última fase, que es la de depresión, Ujú. se caracteriza por tipos de interés sin riesgo de contrapartida, sin riesgo de impago bajos. ¿Por qué?
porque se está reestructurando toda la economía, no hay muchas oportunidades de generar beneficios, al contrario, lo que se están es realizando pérdidas. Entonces, tipos de interés, es decir, flujos futuros seguros, son muy conservadores, son muy demandados y, por tanto, tipos de interés bajos. Pero no, aquí es interesante. Probablemente, yo he leído el libro, me parece muy bueno, y de hecho es un autor al que sigo por Twitter y en su blog, y me parece, como analista también me gusta bastante. Tiene bastante criterio, en mi opinión. Pero, de nuevo, es importante distinguir tipos de interés, porque normalmente se asume tipos de interés con los tipos de interés de deuda pública. Entonces, tipos de interés bajos de deuda pública, pero con tipos de interés relativamente altos de deuda corporativa, es decir, financiación a empresas para llevar a cabo procesos productivos, para mí es una clara señal de bajo crecimiento económico. Ujú. Y si te la has leído, entonces, genial. Porque otra pregunta que digo, que si te la has leído sí que te puedo hacer, o te puedo hacer más cómodamente, que es, ¿qué te parece su opinión de por qué el value investing ya no funciona? De que la bolsa se ha vuelto excesivamente pasiva al canalizar pensiones, entonces, bueno, pues estas tienden a ir a las empresas que ya están en la bolsa y es difícil elegir empresas pequeñas o que haya tanta inversión que se mueva a empresas pequeñas que igual siguen que van dentro del análisis value, pero que ahora quedan un poco escondidas. Es una buena pregunta. Yo ahí tengo, lo primero, el punto de partida es que en el libro intento dejarlo muy claro, es la diferencia entre una teoría económica y una filosofía de inversión o, digamos, recomendaciones de inversión o valoración. Son Ujú, dos cosas completamente diferentes. Eso lo que implica es que no hay ninguna teoría económica como tal que te vaya a decir qué inversión lo va a hacer bien. Te puede explicar circunstancias, te puede explicar, pues eso, en determinados momentos del ciclo, por ejemplo, qué puede hacerlo mejor, pero no te puede decir si de manera regular un activo lo va a hacer mejor que otro. Dicho esto, yo estoy de acuerdo que la indexación es un factor negativo para el value, pero claro, al mismo tiempo eso significa que el retorno esperado del value tiene que subir respecto de la indexación en algún momento, porque no puede hacerlo continuamente mal. Llega un momento donde si estás indexado continuamente, lo que no está indexado está más barato en relativo a lo que está indexado y por lo tanto, digamos que la rentabilidad de invertir en value respecto de indexarte va subiendo hasta que llega un momento donde es interesante. Y eso es algo que vimos en creo que más 2021 que 2022, pero que hemos visto recientemente. Entonces, entiendo que es un factor, entiendo que explica por qué el value en determinadas fases lo va a hacer peor, pero no explica, no te puede decir que continuamente lo vaya a hacer peor, porque eso es otro, de nuevo, se va ajustando los precios, hay expectativas y llega un momento donde compensa invertir en value si cada vez las compañías fuera de indexación están más baratas. ujú, ujú. Entiendo. Hay varios puntos en los márgenes del libro que yo tenía apuntado. Teoría fiscal del nivel de precios, porque aunque no la menciones directamente, sí que dices cosas muy parecidas o que cuajan muy bien con esta. Entonces quería preguntarte cuál es tu opinión sobre la teoría fiscal del nivel de precios. Me parece una teoría correcta, pero digamos que sería un caso particular lo que se puede englobar dentro de la teoría de la liquidez. Ujú, Porque al final la teoría se centra más en decir expectativas, digamos, de impago de deuda vía inflación, y obviamente eso es un factor real, y estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay autores como Cochrane que lo explica bastante bien en su blog, que también me parece muy interesante. De hecho, tuvo una entrada reciente sobre el tema, explicando las diferencias entre un monetarista y alguien que sigue la teoría fiscal de los precios. Pero al final, si tú aplicas coherentemente la teoría de liquidez y la desarrollas, es un caso. Es un caso muy relevante porque obviamente los bancos centrales al final, que son los que emiten la moneda, lo que tienen en el balance es deuda pública principalmente, pero la teoría de la liquidez te explica por qué pasa esto, cómo se transmite y además tiene muchos más matices porque puedes entender por qué entonces el tener, por ejemplo, un patrón oro, aunque sea con bancos centrales imprimiendo moneda pero respaldada por oro, funciona de manera muy diferente. ujú, O por qué, por ejemplo, cuando un banco central no necesita expandir su balance para degradar la calidad de su moneda, que es básicamente invirtiendo parte de sus activos, pues de un activo seguro o líquido a un activo menos líquido. Entonces me parece un caso bueno dentro de lo que es, digamos, el consenso o la teoría neoclásica, el que más se acerca a la teoría de la liquidez,
pero de nuevo la teoría de liquidez me parece que no solo lo engloba, sino que incluye muchos más casos y te explica el porqué. Totalmente, totalmente. He encontrado el pasaje que, si no te importa, te lo leo, que dices, en una economía donde la unidad de cuenta está formada por pasivos de bancos centrales cuyo activo está compuesto en su mayor parte por deuda estatal o pública, una caída en la demanda de esta última provocará una caída del valor del dinero en relación con el resto de bienes. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y como dices, me parece, bueno, que estoy completamente de acuerdo que es una parte de la teoría de liquidez, un caso que la teoría de liquidez engloba más y puede explicar más casos que solo este, como el caso del oro, sí. Otra pregunta, también hablabas de, porque hemos estado hablando, bueno, de la limitación un poco de la curva de rendimientos para indicar crisis, pero también hablas de limitaciones de otros indicadores, ¿no? Para la contabilidad de empresas. Entonces, de indicadores contables, ¿no? Si nos puedes hacer un resumen de por qué problema tienen estos indicadores contables a la hora de evaluar Sí, o sea, lo primero es que son muy útiles y me parece que dan mucha información. Lo que pasa es que, de nuevo, al final lo que intentan reflejar es el resultado de un proceso muy complejo de valoración de bienes. Al final, cuando tenemos la contabilidad de una empresa o ciñéndonos, por ejemplo, al balance, lo que tienes es, por un lado, la valoración, eso es importante, lo que cómo se valora los bienes que posee y, del mismo modo, los pasivos financieros. Entonces, al final, es un proceso que no puedes de una manera objetiva llegar a un nivel exacto, pues tener estimaciones que sean buenas y que te permitan entender, digamos, el funcionamiento de la empresa y la valoración de la empresa, pero tienes que siempre tener en cuenta que son valoraciones, eh, estimaciones, de alguna manera subjetivas. Por eso todo el tema del principio de prudencia, por ejemplo, no es casualidad, al final la contabilidad es una institución económica más y ha evolucionado de una manera, pues no casualmente, sino intentando buscar una forma de reflejar el valor de los activos de la empresa. También está muy complementado con la teoría de liquidez porque, de nuevo, tú puedes tener el valor del activo de una empresa en un momento dado y puedes ver cómo cambia significativamente de un periodo a otro. Pues cuando tienes, por ejemplo, una depreciación significativa de tu activo, una depreciación, digamos, no planificada, no una amortización regular, sino que pues, cambia la situación de mercado y tienes que hacer una depreciación de tu activo. En ese sentido, entender lo que es la liquidez de los bienes y, por tanto, también de los bienes de producción que tiene una empresa te permite entender que eso no son variaciones objetivas o permanentes, sino que están sujetas a cambio. empresas. Así que, de nuevo, otra cosa que me parece importante a la hora de entender el proceso económico, el proceso financiero que te permite tener de la teoría de la liquidez. Ujú. Totalmente. Rafael, hacia el final de las entrevistas siempre hay dos preguntas que hago. Y la primera es si nos podías recomendar cinco libros para entender mejor la teoría de la liquidez, la teoría del ciclo, finanzas en general. La verdad, siempre he escuchado he visto alguno de tus vídeos, la verdad me parece muy buena pregunta, me gustan mucho y de hecho he tomado nota algunas de las recomendaciones. Así que en general a mí, o sea, tengo libros que me gustan, pero me gustan más las ideas que hay y a veces eso no corresponde con libros, así que voy a decir libros en general donde se pueden tomar ideas que me parecen importantes. Desde el punto de vista de economía, me parece que los básicos para mí, por lo menos, son Principios de Economía de Carl Menger. Es un libro que lo lees ahora y parece nuevo y me parece incluso más moderno que muchas otras cosas que lees y el enfoque. Además, tiene parte del enfoque financiero con la parte de precios de compra y de venta. Otro libro que me impactó bastante fue Precios y Producción, de Hayek, porque ahí ya ves la parte de análisis financiero, sobre todo la paradoja del ahorro, cómo el ahorro se transmite al resto de la economía vía tipos de interés, cómo eso no, digamos, distorsiona la economía, sino que al contrario, es un proceso con el que coordina las inversiones a lo largo del tiempo. Entonces, el ahorro es un factor clave y el análisis financiero, pues ahí se describe muy bien. Ujú. Puntos otro libro que me gusta mucho ahora fuera un poco de economía, pero para entender bien procesos más complejos y demás, también de Hayek, que es El orden sensorial, porque es el libro donde se ve o tienes una explicación, digamos, fisiológica de por qué es imposible conocer
ni las valoraciones, ni los objetivos de los agentes. Y eso es muy importante porque te permite entender por qué los modelos económicos no pueden asumir que la gente dispone de toda la información. Y es una base, pues de nuevo, fisiológica basada en teoría de la mente y que, bueno, hay autores modernos que se basan también o siguen una línea similar. Y luego hay un tema que también me interesa, que es probablemente menos financiero, pero que es la metodología, porque también me permite entender por qué los procesos económicos son mucho más complejos, que es el tema de la metodología. Y ahí hay dos libros para mí fundamentales, que son La lógica del descubrimiento científico de Karl Popper, porque te permite entender que lo que tenemos son teorías. Por eso la teoría austríaca de ciclo es una teoría. Eso conlleva un coste, en el sentido de que no puedes conocer la realidad directamente, sino que lo que son, tienes teorías basadas en determinados supuestos y cómo tú una de las conclusiones, es una de las ideas relevantes, es que toda teoría está sujeta a revisiones y siempre puede llegar un momento donde se muestre que es incorrecta y por lo tanto mejorarla. Y otro, que es menos conocido, que es Pruebas y refutaciones de Lakatos, que es un discípulo de Popper, porque aplica ese razonamiento que Popper lo aplicaba a ciencias naturales, básicamente, a ciencias que son menos empíricas, que no significa que no traten de la realidad, sino que puedes tomar menos datos de la realidad, como por ejemplo las matemáticas, y como eso, en mi opinión, tiene también una traducción al campo de la economía, que es, digamos, una ciencia que está entre medias. Es una ciencia que, una de las frases que digo en el libro es que es una ciencia que, en mi opinión, se debe analizar desde un punto de vista realista que no empírico. Ujú, ujú. Y entonces, esa es la pregunta que te viene ahora. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, bueno, hablar de la historia, ¿con quién sería? Probablemente Hayek, Hayek. porque me parece que tenía una visión no solo económica, sino general, y es una visión con un enfoque, digamos, del proceso en su conjunto, que ahora mismo yo, de hecho, creo que no hay autores actuales que tengan esa perspectiva. Y me parece muy interesante en todos los campos que hizo. Y de hecho, es el autor que mejor puede reflejar todo el tema de procesos pues eso, complejos, como por ejemplo el de la economía. ¿Dirías que es de los obstáculos que más te ha influido? Porque leyendo esto, por ejemplo, yo noto En la influencia de Menger, quizá, que la de Hayek, ¿no? Pero me parece curioso. Sí, pero es otra cosa por las que me gusta, porque es un enfoque diferente al mío. Yo no puedo, me encantaría, de hecho, cuando leo sus libros, me gusta mucho cómo lo hace y cómo lo va describiendo el proceso y cómo lo va viendo cómo avanza y la visión en conjunto que tiene, pues precisamente porque yo no la tengo. Yo, digamos, y creo que casi todos los autores y los economistas en general, ya sean de ahora o de los últimos años, desde Hayek, son más desde el punto de vista de Menger o Mises, pero desde un punto de vista más analizar el concepto, no el proceso, no tener una visión de proceso. Y por eso Hayek me parece muy interesante. Ujú, entendido. Tengo entendido que estás preparando una segunda edición, ¿verdad? Bueno, la idea es que hubo una reimpresión del libro y hay cosas que he ido leyendo, artículos nuevos, cosas que me han parecido interesantes, entonces pues estuve hablando con una editorial y la idea es, si vuelve a haber una reimpresión, pues hacer una segunda edición con un epílogo, pues desarrollando algunos puntos que he ido leyendo que me parece que complementan el libro. El libro no, la idea no es modificarlo, digo que tiene que quedar tal y como está, pero sí que, tanto desde el punto de vista pues, de metodología, de finanzas, de economía en general, cosas nuevas que he ido leyendo Ujú. y que creo que complementan y hacen que pues, bueno, pues aportan algo a lo que es la Porque yo te idea iba a del libro. proponer, bueno, no sé si segunda edición u otro libro que puedas escribir, pero centrarte, ¿no? Hacer un enfoque muy similar a este y también hablar del tema shadow banking, ¿no? Que es un tema que parece un poco dentro de la teoría del liquidez todavía no nos hemos metido tanto ahí, pero que sería muy interesante. No sé qué opinas. Y al final la teoría de liquidez es que es de hecho el instrumento que te permite, yo por motivos profesionales digamos, pues estuve trabajando en mercados en la época de la crisis financiera y hay muchos intermediarios que eran shadow banking, lo que ¿No? ahora se dice shadow banking, y fue una de las cosas que me gustó de la teoría de la liquidez por la que quise leer más, porque me parece que es la herramienta que te permite entender eso. En ese sentido, es una herramienta que se puede aplicar, pues, en mi opinión, a casi todos los fenómenos financieros. Y ese es uno
y es muy relevante, porque te permite además añadir muchos más supuestos y realismo a teoría del ciclo o directamente a economía financiera. Ujú, ujú. Y comentabas que te has leído el libro de Joseph Wong, que me alegra, me parece un libro muy bueno. ¿Algo que hayas aprendido de ese libro, algo que te haya gustado en especial? No sé si compartías esta visión conmigo, pero yo conforme lo iba leyendo me iba gustando todo y decía, a este le falta aprender teoría de la liquidez, le falta el enfoque líquido, o sea, falta un Central Banking 101, pero desde la liquidez. Es que hay muchos autores, de hecho, hay muchísimos autores que tú lees y dices, si le añades este factor, Ujú, es que se hace mucho más interesante. Desde autores clásicos como Fisher y la teoría de deflación de deuda, ujú, pues de nuevo, el Central Banking 101 a mí me gustó, pero es verdad que para alguien que trabaja, digamos, en el día a día, pues es más un resumen muy bien explicado a ujú. nivel básico de cómo funciona el Banco Central, pero de nuevo, muy bien explicado. Pero todo lo que él habla en el blog, que es, digamos, ya un punto más, digamos, probablemente porque tiene un enfoque más, pues eso, de analista financiero, es un muy buen autor y es, de nuevo, teoría de la liquidez complementa todo. En mi opinión es que cualquier autor bueno de finanzas, la teoría de la liquidez le ayuda o le haría mucho más. Un caso claro. Bueno, pues a ver si aprenden español y se leen tu libro y aprenden sobre economía financiera y teoría de la liquidez, que yo recomiendo a todos aquellos interesados en esto, y sobre todo teoría del ciclo. A mí la tercera parte me encantó, fue lo que más me gustó del libro, donde haces la explicación del ciclo, una explicación de la teoría del ciclo, ¿no? Haces la aplicación a la teoría del ciclo austríaca, es una explicación muy minuciosa, muy buena y bueno, pues creo que más gente debería leerse el libro y sobre todo, ya digo, gente mainstream, gente con buenas ideas ya, pero que le falta tener esta buena base, es una buena base para cualquiera. Pues nada, Y hay, de hecho, analistas financieros buenos que ya lo incorporan, digamos, de alguna manera, o a la teoría austríaca de una manera, digamos, por debajo. Estoy de acuerdo. Rafael, si más gente quiere saber de ti, si quiere leerte, escucharte, lo que sea, ¿hay alguna opción que pueden hacer? ¿Comprarse el La libro? verdad es que sí, no soy muy activo en redes sociales, o sea, a la hora de publicar y demás, sí que las uso para leer, me parece un instrumento muy interesante, pero la verdad es que no, más allá del libro no tengo mucho más publicado. Nada, bueno, pues que se lean el libro, que se termine ya esta reimpresión, que venga la segunda edición y más libros sobre teoría de la liquidez aplicado a todos los casos. Pues nada, Rafael, muchas gracias por tu tiempo y espero que vuelvas pronto al canal. Pues muchas gracias, ha sido un placer.